Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Luis Ojeda, el Can de Culiacán. Y bueno, pues como siempre vamos a hablar de un temita más. Miren, últimamente Estados Unidos le está echando la culpa a México de los problemas que tenemos o que tiene Estados Unidos de las drogas. Ahora están hablando del fentanilo, ¿verdad? Hace unos años hablaban del crack cocaine y luego más antes hablaban de la heroína y antes de eso de la marihuana. Y bueno, siempre los Estados Unidos han tenido un problema de drogas. Entonces, ¿por qué es este problema? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de por qué estos pinches güeros siempre han sido guainos y drogadictos. Porque miren, esto es algo muy, pues que ya tiene siglos, mi gente. Porque miren, en los Estados Unidos empezó a haber un problema de drogadicción desde los mid-1800s, lo que quiere decir desde los medianos 1800. ¿Y esto cómo se dio? Bueno, esto se dio por la inmigración china, ya que si ustedes no saben, los chinos siempre han tenido, pues han tenido el opio, ¿verdad? Ellos fueron los que empezaron con lo que fue el opio, ¿verdad? Que se lo fumaban. Y cuando vinieron los chinos, que vinieron a trabajar en los ferrocarriles, cuando se estaban haciendo los ferrocarriles del lado oeste al lado este que se unieran. Entonces muchos de los chinos vinieron a trabajar en los trenes, poniendo las vías de ferrocarril. Entonces muchos de los chinos, como ellos ya traían esas costumbres de China, entonces empezaron a poner lo que se llamaban The Opium Dens. Los Opium Dens eran lugares así de donde ahorita son como los smoke shops, donde la gente va y fuma su cigarrito, ¿verdad? Ahorita ya de tabaco, de juca, de mota, ¿verdad? Porque en casi todos Estados Unidos la marihuana ha sido legalizada. Bueno, entonces en esos entonces estaban los opium dens o los lugares donde podían ir la gente cualquiera a comprar, vender y fumar opio, la goma de opio. Eso fue, fíjese, ya en los 1850, 60, ¿verdad? Bueno, ya para la guerra civil, que fue en 1860 a 1865, ¿verdad? Ya había más de 70,000 pinches guainos y tecatos de los dos ejércitos, de los ejércitos de la Unión y de los ejércitos confederados, ¿verdad? Fíjense, ya en los 1860, los medianos 1860, ya había más de 70,000 drogadictos, pinches tecatos que se filereaban o fumaban el opio. Entonces así fue progresivamente. Entonces, como ustedes pueden ver, la historia de la drogadicción y de los borrachines en Estados Unidos, pues viene desde los medianos de los 1800. Ya posteriormente, ya en los 1900, mi gente, la cocaína, la heroína, la morfina y sus derivados del opio eran legales en este país. La gente podía ir a las farmacias y comprar, ay, deme $20 de coca. Bueno, quizás eran centavos, ¿verdad? Entonces no fue hasta 1914 que con el Harrison Act fue cuando se prohibió la venta, la libre venta de esta droga, ¿verdad? De la heroína, cocaína y sus derivados del opio. Pero miren, no fue hasta 1925 que la penalizaron, que dijeron, no, ni madres, el que agarremos con este jale se va a ir al botiquín. Pero miren, aquí Estados Unidos siempre el gobierno ha estado involucrado en todos pues los temas ilegales, ¿verdad? Siempre se beneficia el gobierno de toda la ilegalidad, porque en 1919 fue lo que pasaron la prohibición del alcohol. ¿Y qué hicieron con la prohibición del alcohol? Bueno, pues lo mismo que está pasando ahorita. Se prohibió el alcohol y ahí fue donde crecieron las mafias que traficaban con el alcohol. Y ahí fue donde las 5 familias de Nueva York crecieron, las mafias italianas crecieron muy, muy grande económicamente. No podemos olvidar Al Capone de Chicago, que fue uno de los hombres más ricos del mundo a bien temprana edad, porque se dicen las malas lenguas que el Al Capone en sus tiempos mozos tenía 29 años, el camarada agarraba $1,000,000, $1,000,000 a la semana
mediante el tráfico de alcohol. Entonces, como pueden ver, se ha traficado, se ha comerciado con lo que es la droga en Estados Unidos desde los mid-1800s, que quiere decir de los medianos 1800. Entonces, nosotros no teníamos nada que ver con ese pinche asunto. Entonces, ¿por qué hijos de la chingada nos quieren echar la culpa a nosotros, a México, del problema de las drogas? Pero bueno, eso no acaba ahí. Miren, ya para la Primera Guerra Mundial, pues ya estaba en uso todas esas drogas que les estoy platicando. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, fíjense, ¿ok? En la Segunda Guerra Mundial, los pinches güeros del gobierno de Estados Unidos fueron a México a pedir a campesinos mexicanos que sembraran amapola, porque de la amapola sale la goma de opio, y de la goma de opio pues es donde se hace la heroína, la morfina y todos sus derivados. Y también mota. ¿Por qué? Porque los estaban teniendo muchas bajas, estaban teniendo muchos heridos, entonces eso lo usaban también para que los soldados pelearan la guerra. Y ahí fue donde los pinches alemanes fue donde sacaron las drogas sintéticas. Ahí fue donde se hizo el Crystal Meth. Así que esas drogas sintéticas salieron de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que decían, hombre, los pinches alemanes están locos, los cabrones. Esos pueden pelear día y noche y no se cansan. Pues sí, porque los alemanes fueron los que sacaron la metanfetamina. Entonces, para que vean, México ahí no tenía nada que ver. Ahora, si ustedes están en México, son campesinos humildes, y vienen los pinches güeros y le dicen, mira, siembra esto y te pagamos esto, oye, pues la pinche gente tiene necesidad y lo hicieron. Ahora, nosotros no empezamos, ellos lo pidieron. Bueno, entonces así las drogas han sido aunadas a los combates o a los conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a pasar a Vietnam. Bueno, Vietnam, la guerra de Vietnam, inició por allá en los 60s, a mediados de los 60s, y se fue hasta los 1970, 1971, ¿verdad? Y que eso causó un gran revuelo en toda la sociedad americana. Ahí fue donde salió, donde empezaron las drogas psicodélicas, el LSD, y también pues gran uso de la heroína y de la cocaína, ¿verdad? Pero bueno, ahí, miren, le estaba yo diciendo que en los 1865 alrededor había aproximadamente un promedio de 70,000 drogadictos adictos a la heroína, a la morfina y a los derivados del opio. Miren, para 1970, casi 100 años, ¿verdad? Creció, bueno, más de 10 veces más, porque había más de 750,000 adictos, ¿verdad?, a la heroína. Bueno, ¿y quiere decir qué tuvo que ver la guerra de Vietnam? Bueno, pues el gobierno americano, ¿verdad?, en complicidad con narcotraficantes asiáticos, ¿verdad?, empezaron a importar grandes cantidades de heroína, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y saben una cosa que, hijo de su chingada madre, que de veras que es triste, pero da risa. ¿Saben cuál era el mejor método más seguro de traficar la droga, ¿verdad?, de Vietnam, de Asia, hacia Estados Unidos? Eran los cuerpos de los soldados caídos, de los soldados americanos que habían muerto en combate. Ya ven que les hacen su autopsia y luego los embolsan y los mandaban para acá. Ah, bueno, pues ahí le aventaban kilos a lo cabrón de heroína. Así fue como el tráfico de heroína explotó durante la guerra de Vietnam. Pero bueno, aquí les estoy haciendo una pequeña cronología para que vean que es puro pedo de estos pinches güeros hijos de la chingada, que siempre quieren culpar a todo el mundo de sus pinches mitotes cuando no se dan cuenta que los culpables son ellos. Bueno, y luego de ahí, ¿qué pasó? Bueno, en los 70s fue cuando empezó el auge de la cocaína con el movimiento disco, Ahí fue cuando los colombianos, ¿verdad?, ellos ya habían empezado a traficar con marihuana desde antes de los 70s, pero se dieron cuenta que una vez que llegó ese movimiento del disco, ¿verdad?,
la gente se ponía bien loca, bien cocaína en los lugares de las discotecas, de los clubes de baile aquí en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y Florida. Bueno, de ahí se propagó y se disparó el consumo principalmente de cocaína. Ahí fue cuando empezaron a hacerse en Colombia los grandes carteles como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y a su vez empezaron a hacer negocios con, no eran carteles todavía, las organizaciones mexicanas. Había unión, compadrazgo entre mis paisanos, los sinaloenses, la gente del Golfo, ¿verdad? Pero no había los carteles como se conoce. Aparentemente que el primer cartel que se empezó a hacer reconocido fue el cartel de Guadalajara, donde se unieron, bueno, pues ya se sabe, Caro Quintero, Félix Gallardo, Don Neto y varios más. Pero bueno, ahí es donde la cosa se pone buena. A partir de los 70s, 80s, 90s y 2000, entonces empieza a ser una unión maligna, algo maligno. ¿Y por qué digo una unión maligna? Porque los narcotraficantes colombianos y traficantes mexicanos no operaron solos. Muchos de ellos empezaron a operar con la ayuda, la complicidad, como siempre, de los pinches güeros, ¿verdad? Del gobierno americano. Porque la DEA, la CIA y varias organizaciones dentro del gobierno americano han propiciado, han apoyado muchos de los grandes narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ellos se han beneficiado de todas las ganancias que han obtenido mediante el tráfico de drogas. Bueno, ¿y a qué me refiero? Es bien sabido y bien documentado que la CIA en los 80s traficaba la droga de Pablo Escobar Gaviria, uno de los más grandes narcotraficantes que ha existido en la historia de este mundo, ¿verdad? A traerle en aviones del gobierno americano toneladas de cocaína del cartel de Medellín directamente aquí a Estados Unidos y principalmente a las grandes ciudades como Nueva York, como Los Ángeles. Bueno, y gracias a esos hijos de la chingada se propagó en los 90s la epidemia del crack cocaine. Entonces ustedes díganme, nosotros qué hijos de la chingada tenemos culpa, ¿verdad? Porque miren, lo que pasa es que la política, el poder político y el poder económico, ¿verdad? Siempre van de la mano. Entonces las drogas generan mucho, pero mucho dinero, mi gente. Entonces siempre que va a haber un mercado negro que produce tantísimo dinero, obviamente los gobiernos van a estar involucrados. ¿Y por qué digo gobierno? Bueno, porque ahí fue donde los gobiernos, los presidentes, magistrados, congresistas, senadores de Colombia estaban involucrados en el tráfico de drogas, a la vez con la unencia o con la complicidad del gobierno americano. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, debemos recordar que en todos esos tiempos todavía para los 60, finales de los 60, principios de los 70, 80 y todavía en los 90 todavía había lo que se llamaban las guerrillas. Y las guerrillas eran principalmente de tipo marxistas, comunistas. Entonces el gobierno americano se aliaba, ¿verdad?, con los gobiernos para pelear en contra de las guerrillas, porque las guerrillas, recuerden que todavía eran apoyadas por Cuba y por la ex Unión Soviética, que, ¿verdad?, era Rusia principalmente, unida con muchas repúblicas. Entonces se estaba peleando no solamente una guerra política, ideológica. Entonces, valía madre que se apoyara a los narcos, que se apoyara a los políticos corruptos, con la condición que se combatiera el comunismo. Entonces, bajo esa patraña del comunismo, bueno, mucha gente hizo mucho billete, ¿verdad? Entonces, la CIA cuando empezó a usar los aviones oficiales de la CIA, del gobierno americano, para transportar la droga del cartel de Medellín, era para ayudar a los contrasandinistas de Nicaragua. Entonces, como el gobierno no les quería dar dinero, los
esas organizaciones como la CIA, el FBI, tienen lo que se llaman sus presupuestos negros. ¿Cuáles son los presupuestos negros? Bueno, pues es lo que ellos producen, ¿verdad? Mediante el tráfico de drogas, ¿verdad? Donde eso no entra a los libros oficiales del gobierno. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta es una de las principales causas que ha sido y sigue siendo y seguirá siendo el problema de las drogas. Las drogas no se van a controlar, señores, no se van a controlar porque la CIA y la DEA, principalmente, ellos tienen las manos metidas. Miren, y para muestra un montón, yo me acuerdo que allá a finales de los 80s, 89, 90, yo tenía un camarada de allá de Sinaloa, allá de Culiacán, que le estuvo vendiendo, ¿ok?, toneladas de droga, ¿ok?, a un agente de la DEA. Cuando finalmente lo quisieron agarrar, pues ya le tenían todo. Y eso lo hicieron para investigarlo. O sea que con una pinche cargamento que les hubiera llevado, ¿no hubiera sido suficiente para chingárselo? No, les vendió toneladas de droga, de cocaína, pues, kilos de heroína y toneladas de cocaína por 5 años. Bueno, al final de los 5 años, bueno, pues ya saben qué pasó. Se lo chingaron, le decomisaron todo su dinero, le dieron 10 años de cárcel y salió pelado, dicen los colombianos. Entonces, como pueden ver, los gobiernos de Latinoamérica principalmente y de todo el mundo, están coludidos con el gobierno de Estados Unidos para el problema de la droga. Y así caemos en el 2023 con el problema del fentanilo. Y el problema del fentanilo, pues viene directamente, es una guerra es una guerra que le dicen guerras pasivas. ¿Por qué? Porque todo el fentanilo y los químicos vienen de Europa y vienen de Asia, ¿verdad? Lo único que se hace en México, bueno, pues es un negocio y donde quiera, en cualquier parte del mundo, hay lo que se llama el mercado negro. Y donde hay billetes, la gente va a participar. Pero los que están controlando y los que están participando y los que se están lucrando del problema de las drogas principalmente, olvídense los carteles, señores. Yo les he dicho, los carteles son un dedo chiquito. La verdadera mafia, ¿verdad?, está en Washington, D.C. Esta es la mafia que controla el tráfico de drogas mundial. Así que no les den atoles con el dedo. Así que si no se la sabían, ya se las expuse así con palitos y piedritas. Bueno, y como siempre les digo, yo soy su amigo El Can de Culiacán. Y como siempre, amenazo con regresar. Muy pronto.